El compañero es actual diputado nacional, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente es un gran dirigente gremial, ¿sí? Que ha sabido resistir los embates del macrismo, está sabiendo resistir los embates del mileísmo, que casi lo mismo, nada más que con otro olor, más feo. Y gracias a también la gestión de él y de sus compañeros, está resistiendo el Banco Nación. Así que le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Sergio Palazzo. Compañero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, buenos días a todos y a todas. Un saludo grande a Nicolás, a vos, Marisa, y a toda la audiencia y a toda la querida provincia de Mendoza. Gracias. Tu provincia, exactamente, exactamente. Gracias por darnos este tiempito. Y tengo que arrancar con lo que es obvio, ¿no? La situación del Congreso, digo, cómo el Congreso viene ganando terreno, si se permite esa expresión, en algunas luchas. Puntualmente lo que sucedió en la sesión pasada, lo que está pasando con el caso Libra, y supongo que lo que va a pasar con los audios de Spagnuolo, que también entiendo que va a pasar por el Congreso. ¿Vos creés que se está reconfigurando una mayoría opositora o pensás que estos son movimientos aislados? Yo creo que por un lado muchos de quienes acompañaron a las políticas de Milei por un lado, algunos las pueden haber acompañado honestamente desde lo intelectual, por más que yo no acuerde con ellos, y empiezan a darse cuenta que este gobierno de Milei decididamente es todo lo contrario de lo que dijo que vino a plantear. Cuando nosotros planteamos un contrato con la sociedad, siempre hablamos de un contrato social. Cuando lo plantea Milei, planteó un contrato moral. Y claramente ese contrato moral está siendo vulnerado a partir de los sucesivos hechos de corrupción que le aparecen. Venta de candidaturas, denuncias en el PAMI, denuncias en la obra social de trabajadores rurales, denuncias del caso Libra, denuncias del caso Spagnuolo, y podemos seguir. Cobro de fotos, cobro de audiencias, cobro de tweets, de acuerdo, parece que hay un tarifario. Hay una tarifa, Entonces, sí, hay una tarifa marcada. claro, entonces ese contrato moral que él pretendió suscribir con la sociedad, apareciendo como lo nuevo, prometiendo eliminar supuestas castas, y por otro lado apareciendo como el paradigma de la transparencia, está vulnerado. Entonces muchos no quieren seguir acompañando, quizás honestamente desde lo intelectual hayan acompañado, y no quieren seguir acompañando. Por otro lado, nosotros nos hemos opuesto a las políticas de Milei, pero hay en otro sector de la oposición seguramente algún grado de especulación política producto de la elección y tienen que vestirse un ratito de opositores para poder sacar algunos votos en contra de Milei y tratar de conservar algunas bancas. Creo que por ahí está pasando esa reconfiguración del Congreso. Pero sí me parece importante dar una definición que me parece que es un punto basal para las discusiones futuras, y es que Milei, siempre cuando nosotros nos oponemos o decimos algo contrario a sus políticas, nos dicen, pero ganó con el 56%, pero ganó una elección, y tiene la legitimidad. Miren, a esta altura Milei lo que tiene es legitimidad electoral, lo que no tiene es legitimidad democrática. Legitimidad electoral porque ganó una elección por los votos, pero perdió la legitimidad democrática a partir que decidió gobernar por decreto y a puro veto después. Eso configura una forma de gobierno que lo inhabilita para tener esa legitimidad democrática, y creo que tenemos que trabajar mucho sobre eso en este proceso electoral y en los 2 años de gobierno que le quedan a él como presidente. Sí, estoy de acuerdo. Me gustó esa expresión, legitimidad democrática. Si me permitís, la voy a tomar y la voy a empezar a usar. Nico, Tiene legitimidad electoral, no legitimidad democrática. Exactamente, me gustó mucho. No, Sergio, bueno, gracias por la participación. Aprovecho para saludarte. Te corro al ámbito económico. ¿Cómo estás viendo vos, sabiendo que estás en un sector donde el gobierno está haciendo un desbarajuste total y que está utilizando un poco para básicamente intentar lograr su objetivo, que es frenar el dólar para frenar la inflación a toda costa, pero sabemos que ahí detrás de eso está generando un lío tremendo en las últimas horas y como hemos hablado acá con la Marisa, en realidad eso es solamente la punta del iceberg, ¿no? El tema cambiario financiero de un problema mucho peor, que es el que se ve en la calle, que es la recesión profunda en la que se está metiendo la economía luego de un ajuste, ¿no? Luego de un ajuste brutal el año anterior. O sea, ¿cómo estás viendo vos ese panorama económico?
Con mucha preocupación y particularmente el panorama financiero, porque el panorama financiero termina repercutiendo en definitiva en la economía. Es decir, si no hay crédito difícilmente haya producción, si no hay producción difícilmente haya empleo. Lo veo con mucha preocupación porque cuando vos tomás las recientes medidas del Banco Central, que las viene dando en las últimas semanas y particularmente en los últimos días en materia de tasas y en materia de cambiaria, te das cuenta que la restricción del crédito aparece por disposiciones del Banco Central, pura y exclusivamente. Cuando a vos te imponen un encaje del 53% del total de tus depósitos, por un lado significa que inhabilita más de la mitad de esos depósitos para ser prestados en el mercado financiero. Pero por otro lado también significa que la tasa de interés va a subir pero exponencialmente. Si vos el 53% lo tenés afectado a un encaje, quiere decir que te queda el 47% para prestar. Sin embargo, vos tuviste que pagar sobre el 100% de eso una tasa pasiva. Quiere decir que vos arrancás con la tasa pasiva, con la inhabilitación del crédito, más los gastos de administración que te genera la administración del dinero, más lo que vos tenés que presupuestar por riesgo de incobrabilidades que se va acrecentando producto de la crisis económica, y vas a tener una tasa volada con relación a lo que puede pagar cualquier empresario pyme o cualquier ciudadano que quiera tener un préstamo. Esto, por un lado, ataca la posibilidad de reactivación de la economía y, por otro lado, sube la tasa de interés de un modo exponencial. A esa tasa el que te pida un crédito es el que no te lo va a pagar, decididamente, porque es imposible pagar una tasa a la que la están llevando. Todo con el objetivo claro de tratar de secar la plaza de pesos para que no se vayan al dólar. ¿Y por qué secas la plaza de pesos? Porque no hubieron en las primeras licitaciones el rollover o la renegociación o el refinanciamiento, mejor dicho, de toda la masa de dinero original que tenía el Estado para refinanciar. Le refinanciaron en esa primera gran licitación solo el 61%. Casi 6 billones de pesos iban a ir en pesos que tuviste que emitir al mercado y seguramente iban a ir al dólar. Por eso tuvieron que hacer este tipo de medidas de restricciones en materia de encajes, inclusive restricciones en materia de encaje diario. Ellos están imponiendo un encaje diario, con lo cual la tasa cada vez que termine la jornada va a subir, porque vos no sabés si vas a cuadrar el encaje con relación a los depósitos que tenés. Va a terminar subiendo para no tener que pagar una multa después porque quedaste descalzado. Lo veo con muchísima preocupación. Y ahí agrego que se produce un efecto complicado porque la actividad económica se viene frenando. Tuvo un pequeño repunte que está muy por debajo de las expectativas incluso del propio gobierno para este año, y bien lo explicaste, se te retrae el crédito, aumenta mucho la tasa de interés y ahora, digo, ¿quién es el que le quitó el apoyo al gobierno? Siempre lo discutimos. Yo, por lo que vos estás hablando, es el mercado financiero el que tampoco le cree al gobierno para no rolear esos vencimientos o le crea un precio muy caro. Eso tiene un condimento político también, porque si no le cree el mercado, que es para el cual Milei hizo absolutamente todo, ¿no? Después de un año y medio de gestión, estamos complicados, porque realmente no ejecutó las políticas ni para la producción ni para la gente de a pie, digamos. Bueno, él favoreció al mercado, pero más que el mercado, por ahí me va a permitir tener un punto de diferencia con lo que expresás. Si bien su ideología hace que tenga esa mirada de apuntar a favorecer los mercados, él hasta ahora lo que ha favorecido es a los blanqueadores de plata, y a los jugadores de plata. Esto es la verdad. Sí. Porque cuando fue la ley base y el paquete fiscal, lo único que se decidió es ver cómo hacían caja a través de aquellos que habían fugado, evadido y no pagado impuestos. Y lo segundo es a través de las políticas que llevan adelante con tasa de interés y mercado cambiario pisado como lo tienen, lo que están haciendo una vez más el carry trade ya famoso, que pareciera ser que es la especialidad del ministro Caputo, sí, y no la economía. Entonces me parece que los primeros dos sectores beneficiados del gobierno de Milei no es precisamente el mercado, sino era ver cómo hacía caja y cómo facilitaba esa bicicleta financiera. Después tiene que ver mucho que favoreció a los sectores más poderosos y más ricos de la Argentina. Recordá que eliminó impuestos a los bienes personales y en otros casos los dejó en 0,25. Un trabajador termina pagando más impuestos a las ganancias que un millonario que tiene 10 yates en Miami y 22 propiedades en Marbella, sí, termina pagando de impuestos a los bienes personales. Y en el mercado creo que afectó fuertemente con su política de apertura de importaciones
impulsada por las desregulaciones de Federico Sturzenegger, impulsó fuertemente una política de regulación que ha perjudicado a la industria nacional y particularmente está golpeando mucho en las pymes. Ya más de 13.500 pymes han cerrado. Si vos mirás las estadísticas, han cerrado creo que más pymes a un año y medio del gobierno de Milei que las que se cerraron durante la pandemia, que hubo una situación de parate económico. ¿Y vos cómo crees que va a llegar el gobierno, sobre todo desde lo económico? Desde lo social uno lo puede percibir, pero desde lo económico, ¿cómo crees que llega a octubre? Porque no se lo ve tan holgado como aspiraba a llegar a las elecciones. ¿Vos crees que esto se intensifica, digamos, que el dólar puede ser una variante que los termine perjudicando, que el mercado les pique el boleto más de lo que ya se los picó, o pensás que va a haber cierto, no sé, cuidado para que no lleguen tan malheridos con todas las balas que le han entrado en los últimos 10 días, ¿no? Yo creo que llega en una situación desventajosa el gobierno. El gobierno en principio no tiene un programa económico. Segundo, no tiene un programa de gobierno porque nunca creo que pensó en ser presidente de la nación. Tercero, los funcionarios que tiene son la mayoría prestados por el PRO. Decididamente su gabinete o quienes son el verdadero triángulo de hierro son Caputo, Sturzenegger y Bullrich, ¿no? Caputo haciendo las cosas que hace, garantizando la tasa de rentabilidad de las empresas. Sturzenegger desregulando para una apertura económica indiscriminada y grandes negocios para los de afuera. Y la garante pegándole a la gente con represión es Patricia Bullrich. Creo que al buen semblante que vos planteabas o al buen análisis que planteaba de todas estas cosas que el gobierno lo hace no llegar holgado, agregarle que en el exterior empiezan a pensar que si un gobierno que fundó toda su estrategia electoral y económica en hablar de la desregulación sufre los reveses que está sufriendo en el Congreso, que le deroga los decretos esos de desregulación, y se los deroga porque son absolutamente insólitos, inaplicables, que vos elimine la Dirección Nacional de Vialidad y deje a los ciudadanos que transitan por las rutas a expensas a que tengan accidentes y se mueran. Nadie puede pensar que esos decretos pueden seguir vigentes. Pero si yo soy un empresario afuera y miro esto y digo, lo único que tenía era esto y hoy no lo tiene, claramente tiene un problema el gobierno. Y segundo, empieza a influir, calculo, en los mercados internacionales, que quien invierte su dinero y ve los niveles de corrupción que está mostrando este gobierno, decididamente no va a tener muchas ganas de invertir en un gobierno que tiene tantos hechos de corrupción, que no los puede resolver, que no tiene funcionarios idóneos y que paralelamente tiene un Congreso donde la mayoría empieza a darle espalda. Bueno, no creo que llegue holgado a las elecciones y creo que al revés, el camino se le va a estrechar mucho de aquí a las elecciones. ¿Y nosotros, el peronismo, cómo llegamos a octubre? Yo creo que hay un principio de haber logrado en muchos casos listas de unidad, y esto es un buen augurio, porque yo sé que muchos compañeros, compañeras del espacio amplio que es Fuerza por la Patria, donde claramente el peronismo es quien lidera y quien ejerce esa supremacía, pero que también es un espacio plural, que tiene socialistas, que tiene radicales, que tiene una cantidad de compañeros de distintos orígenes políticos, es el único espacio que en el Parlamento se mantuvo unido. Nosotros desde que empezamos somos 99 y parecemos los mineros chilenos, somos 33 y estamos bien, somos 99 y seguimos votando casi igual, salvo alguna votación muy particular. Dentro de los otros espacios, por eso a mí no me preocupa tanto cuando hablan de nuestras internas y de los problemas, dentro de los otros espacios, tiene 3 bloques la Libertad Avanza y tiene apenas 30 y pico diputados, tiene 3 bloques. El radicalismo tiene 2 bloques, Democracia por Siempre, y tiene uno de sus principales referentes que directamente se fue del partido, que fue Facundo Manes. El PRO terminó, así como Milei le decía, juntos por el cargo, en un momento terminó arrastrados por el cargo, porque fueron por un par de cargos arrastrados a la Libertad Avanza, los vistieron de Teletubby, todos de violeta, en una foto ahí, y terminó en eso. Y sus 2 candidatos a presidente ya no pertenecen al PRO, porque uno fue Patricia Bullrich, que ahora es afiliada libertaria, y el otro terminó armando su propio espacio, que es Rodríguez Larreta. Quiere decir que nosotros, haber sostenido esa unidad, aún con nuestras diferencias internas, nos pone en un lugar de privilegio. Lo que tenemos que hacer ahora es construir una propuesta
que contenga a los sectores agredidos por este gobierno para poder ser la opción necesaria y la esperanza necesaria que necesita un pueblo que está angustiado. No puedo estar más de acuerdo, compañero. De verdad, muchas gracias. Estamos muy agradecidos de tu participación. En lo personal, muy contenta que vos, la compañera Vanessa Sile y el compañero Carlos Quiroga, dirigentes sindicales de los que se los ha visto resistir en los momentos que había que resistir, hacer las críticas en los momentos que había que hacer las críticas y por sobre todas las cosas siempre parados en el mismo lugar, estén integrando nuestra lista. Eso da la tranquilidad de que el peronismo está en la búsqueda de esa construcción de representación que hablas, así que deseándote la mayor de los éxitos, agradeciéndote tu laburo como dirigente gremial y mandándote un abrazo enorme desde acá de Mendoza. Un abrazo grande, Mendoza. Sergio, y gracias por la participación. Claro, que PBA te devuelva en algún momento. Ustedes me permiten 2 referencias finales. Todas. Saco 2 minutitos. Todas. La primera, por una cuestión personal, moral, ética, militante y de ciudadano agradecido, quiero decir con muchísima claridad, porque no le voy a escapar nunca a ese debate, que queremos a Cristina libre porque Cristina es inocente, porque está proscripta, porque es la líder política más importante de la República Argentina y que su presencia en este proceso electoral hubiera sido determinante para que el gobierno tuviera una derrota descomunal y que está pagando las consecuencias de haber enfrentado al poder económico. Esto es lo primero que quiero decir. Y segundo, como dirigente gremial, y en virtud que el presidente ha manifestado que las reformas de segunda generación tienen que ver con la reforma laboral, previsional y tributaria, quiero decir con mucha claridad que cuando el presidente habla que la justicia social es una aberración y que hay que eliminarla y que hay que eliminar el 14 bis, lo primero que haría es pedirle al presidente que vaya a estudiar un poco de historia y que estudie la Constitución argentina. El 14 bis, en principio, si bien reconstruye lo que fue la Constitución del peronismo, la Constitución social, en definitiva fue un artículo votado durante la Constituyente del 57 que tiene el pecado original de la proscripción del peronismo y haber sido convocado por un gobierno militar, pero fue instancia de la Unión Cívica Radical, principalmente de alguien que no era precisamente convencional en ese momento, que era Isólogo Larralde. Exactamente. Y segundo, ese pecado original se subsanó en la Constituyente del 94 cuando se ratificó el 14 bis. Y además, decirle con claridad que la justicia social no es un concepto abstracto devenido de simplemente gobiernos populares que decidieron otorgarle a los trabajadores esa discusión de justicia social, sino que es un principio constitucional consagrado en el artículo 75, inciso 19 de la Constitución, cuando habla del desarrollo humano y dice deberá entenderse por él mismo el desarrollo económico con justicia social y generación de empleo. En principio, que vaya a estudiar un poco de historia. Gracias. Maravilloso. Muy buen aporte. Gracias, compañero. Que tengas la mejor jornada, muchos éxitos y nos seguiremos viendo en las mismas luchas. Te mandamos un abrazo enorme. Abrazo grande. Chau, chau.